Bueno, para este apartado, el apartado 7.2, titulado Las palabras extranjeras, vamos a encontrar que a la hora de escribir y también de leer, nos encontramos que los autores o digamos nosotros mismos también utilizamos términos extranjeros o palabras extranjeras, anglicismos, galicismos, italianismos. Entonces, esto se debe a que el contacto continuo, así como lo dice acá en la diapositiva, con otras culturas y el desarrollo de nuevas tecnologías, ahorita en la época digital, en la era digital, ha difundido en la lengua española una gran cantidad de palabras extranjeras. Y es que digamos que con el avance de las tecnologías y con con todo el movimiento que hay en redes sociales, digamos que hemos incorporado una serie de extranjerismos que ya utilizamos y ni siquiera ya tenemos, digamos, como esa reflexión para saber de dónde vienen, si es una palabra propia o si es una palabra prestada, entonces digamos que la vamos incorporando, la vamos usando a medida que vamos escribiendo, pero no hacemos esa reflexión de si la estamos usando bien y de si nuestro interlocutor o si nuestro lector la está entendiendo. Entonces, a la hora de escribir es necesario tener en cuenta la manera en que estamos escribiendo. Acá encontramos que en el texto la autora nos presenta que hay dos posturas frente a estos extranjerismos, unos que son muy puristas a la hora de hablar de los extranjerismos dentro de la lengua española y otros que son condescendientes frente a estos usos. Entonces los puristas dicen que hay que evitar a toda costa el uso de extranjerismos y buscar un equivalente dentro del acervo léxico del español. Entonces ellos dicen que es innecesario utilizar palabras que tienen significado en español y que nosotros podemos utilizar perfectamente en español y pues que es desgastante y es superfluo utilizar extranjerismos solo por, digamos, sonar un poco más técnicos o por, digamos, solo utilizar la palabra en inglés que como sabemos culturalmente está mejor vista que en español. Entonces es ahí donde entran palabras como coaching, como marketing. Entonces son palabras que tienen significados en español y que se pueden adecuar perfectamente en español, pero que simplemente por tecnicismo y por querer sonar, digamos, un poco más especialistas utilizamos los términos anglicistas y digamos que no muchas veces no nos hacemos entender con nuestro interlocutor o nuestro lector. Hay otros que son más condescendientes y dicen que es favorable la difusión gradual de palabras extranjeras y de su asimilación de acuerdo con las condiciones morfológicas y fonológicas de nuestra lengua. Entonces ellos dicen que se puede utilizar los extranjerismos siempre y cuando estas palabras se puedan acomodar al español, a las formas fonológicas y morfológicas del español. Entonces, esto lo vamos a ver que se puede utilizar un extranjerismo siempre y cuando se pueda pluralizar y siempre y cuando, digamos, las raíces morfológicas de este se puedan trasladar a lo que es, digamos, el español. Entonces, esto lo vemos acá. Bueno, la elección de las palabras extranjeras a la hora de escribir está relacionada con, y digamos que los condescendientes, como lo venía diciendo, tienen, digamos, como un solo ítem. Dicen que el tipo de lectores y la finalidad que tiene el texto escrito tiene mucho que ver a la hora de elegir esas palabras extranjeras, porque es muy diferente elegir una palabra extranjera para incluir en un periódico en donde nos está leyendo un público muy general y nos puede leer, digamos, cualquier persona. Entonces, si estamos haciendo un texto sobre el aumento del dólar dentro de la economía colombiana o la caída del dólar respecto del peso colombiano, no podemos utilizar términos muy técnicos, sino que tenemos que utilizar un lenguaje muy simple para que si es bien sea un muchacho de 16 años, una persona, digamos, sin estudios más allá de la educación media, que no ha tenido contacto con estos términos económicos y técnicos,
pueda entendernos y pueda entender lo que se está hablando en la nota. O de pronto, digamos, en la divulgación científica encontramos extranjerismos sumamente complicados. Digamos que la elección de esos términos es totalmente obligatoria porque digamos que en la divulgación científica y académica encontramos que hay extranjerismos, hay latinismos que sí deben ser puestos de manera obligatoria porque no tienen, digamos, como tal una traducción al español y eso, digamos, como que también facilita entre autor-lector porque digamos que estos extranjerismos o latinismos ya tienen una construcción teórica previa y esto hace que si el lector está leyendo o se está acercando con un fin investigativo a ese artículo, es porque ya tiene una relación previa con ese tema y va a entender, digamos, como esos términos eh, extranjeros que se suelen utilizar más que todo, digamos, en las ciencias exactas, digamos, como en física, química, que se traen muchos términos del inglés que aún no han sido, digamos, como no tienen su correspondiente en el español. Entonces, como les estaba diciendo, el plural de las palabras extranjeras es el siguiente apartado, pero como les estaba diciendo anteriormente, para los latinismos, si utilizamos de pronto en el ámbito económico una palabra como déficit o superávit, o digamos en términos de reuniones asamblearias, utilizamos el término de quórum, son latinismos que ya, digamos que personas que tienen conocimientos sobre este ámbito y sobre estos temas, ya asimilan. Entonces, esos son de obligatoriedad muchas veces y no hay como un inconveniente ni un error de comunicación a la hora de utilizarlos cuando se escribe. Bueno, entonces siguiendo con lo del plural de las palabras extranjeras, eh, la Real Academia de la Lengua Española dice que cuando la palabra extranjera es inevitable, se debe buscar la manera de asimilar su plural de acuerdo a las reglas léxicas del español. Entonces, como les decía, con las reglas fonológicas y morfológicas del español. Entonces, acá tenemos que si termina en vocal, se le agrega solamente la S y que si la palabra termina en la N, nosotros debemos solo agregarles la ES. Entonces, chalé, chalés, clon, clones, smoking, smokines, eslogan, eslóganes, Oscar, Óscares. Entonces, ahí tenemos varios ejemplos de cómo se deben pluralizar las palabras extranjeras en el español. Pero fonológicamente, muchas veces, generalmente, nosotros cometemos el error de pluralizar. Entonces, un error que solemos cometer es formar grupos consonánticos al final de la palabra, lo cual en el español no es normal y por la Real Academia no está permitido. Entonces, a la hora de pluralizar la palabra bistec, nosotros decimos los bistecs, entonces se forma un grupo consonántico de CS, que es un error fonológico y pues y cuando se escribe es un error gramatical, entonces nosotros solemos caer en esos errores y la Real Academia Española dice que si no se puede utilizar, o sea, si no es necesario utilizar esos términos, es mejor evitarlos para evitar los errores gramaticales y fonológicos.